El legado de Nexus, Satoshi Futu. Capítulo 5. Infiltración en lo prohibido. La zona gamma se abría como una herida en el subsuelo, un laberinto de túneles que apestaba a ozono quemado y metal podrido, un miasma que se aferraba a la garganta como dedos oxidados. Los tubos neón ámbar parpadeaban como arterias enfermas, proyectando sombras que se retorcían sobre muros de hormigón agrietado. Cada pulso, un código binario respirado por la ciudad misma. Aria ajustó la máscara filtrante, el plástico rugoso rozándole la piel sudorosa, mientras el zumbido de los drones de vigilancia rasgaba el aire como un enjambre de avispas mecánicas. Sus implantes subdérmicos latían en su muñeca, un tambor digital que marcaba el tiempo. 4 minutos y 30 segundos hasta el próximo pulso de rastreo, un latido que delataría su carne al ojo ciego de Nexus. Cada paso era un robo al reloj, un desafío al sistema que la había parido y encadenado. Se pegó a la sombra de una tubería oxidada, el metal frío mordiéndole las palmas, el hedor a corrosión trepándole por las fosas nasales como un veneno lento. Sabía que el sector de almacenamiento de datos estaba cerca, un nodo enterrado donde el jardín de los olvidados y el destino de Kyle podían esconderse entre circuitos y sombras. Los grafitis holográficos destellaban en las paredes, proclamas cínicas. El orden es progreso. Que se disolvían en glitches como risas muertas. Al doblar una esquina, una barrera electromagnética chirrió al desplegarse. Filamentos azules que cortaban el pasillo como venas cargadas de 10.000 voltios. El aire crepitó, un sonido que le arañó los tímpanos, mientras el calor residual lamía sus botas gastadas. Con dedos temblorosos, extrajo un inhibidor de frecuencia de su mochila. Un Frankenstein de piezas robadas del mercado de silicio. Su carcasa áspera resumando aceite viejo. Lo activó, y el campo titiló, colapsando en un jadeo de 3 segundos. Corrió, el sudor brotando como código binario que escapaba por sus poros, el zumbido agudo del dispositivo fundiéndose con el traqueteo de su respiración. Las suelas chamuscadas dejaron un rastro humeante, y las cicatrices de silicio en su piel destellaron en rojo tenue, como si el algoritmo primigenio susurrara desde el cemento, un eco que latía en las grietas del sistema. El corredor se estrechó, las paredes cerrándose como pulmones de acero, cada paso un martillazo que resonaba en el suelo húmedo. El agua condensada goteaba del techo, un plic-ploc que se mezclaba con el chasquido de sus latidos, mientras el hedor a moho rancio se pegaba al paladar. No estaba sola. Cientos de ojos invisibles la rastreaban. Cámaras incrustadas en el hormigón que alimentaban a Argos con cada píxel de su existencia. Trabaja. Obedece. Sobrevive. Las órdenes se repetían en su mente. Frases cortas y asfixiantes que el sistema había tallado en su carne. Pero ella era un fallo. Un glitch vivo que se deslizaba entre las grietas del control. Un zumbido agudo la detuvo, un sonido que perforó el aire como un bisturí. Un dron escorpión, modelo NGX-9, emergió de la penumbra, sus patas metálicas arañando el suelo con un chirrido que le erizó los vellos. Sus agujas tranquilizantes brillaban bajo la luz ámbar, cargadas de veneno digital que podía apagar su mente en segundos. Retrocedió, el corazón golpeándole las costillas, y tropezó con un cable suelto que se enredó en sus botas como una serpiente hambrienta. Cayó de espaldas, el impacto sacándole el aire, el cemento frío clavándose en su columna. El dron saltó, un depredador mecánico listo para clavar su aguijón, pero un destello plateado cortó el aire. Una cuchilla de plasma se incrustó en su torso, y el artefacto estalló en una lluvia de chispas que olía a circuitos quemados, un hedor que se mezcló con el traqueteo de su carcasa al desplomarse. Una figura encapuchada emergió de las sombras, su silueta recortada contra el neón parpadeante. Con un movimiento preciso, retiró la cuchilla del dron, el metal goteando líquido refrigerante que siseaba al tocar el suelo. Su voz rasgó el silencio, áspera como el roce de 2 placas tectónicas. No deberías estar aquí, pero si vas a jugar a la rebelde, sigue las marcas verdes. Antes de que Aria pudiera responder, la figura se desvaneció tras una compuerta sellada, un eco de pasos metálicos perdiéndose en la distancia. En el suelo, un emblema quedó atrás. Un ojo abierto con una lágrima de sangre digital, el sello de Veritas tallado en la penumbra.
Se incorporó, el implante vibrando en su muñeca. 20 segundos para el próximo pulso. Las flechas fluorescentes en las paredes palpitaban en verde enfermizo. Un latido que resonaba con el algoritmo primigenio. Un mapa vivo grabado en las entrañas del sistema. Corrió. El aire cargado de ozono raspándole la lengua, las luces delineando su silueta como un espectro en el corazón de Nexus. A lo lejos, una alarma ululó. Un grito que anunciaba que el sistema nunca dormía. El eco de su carrera se disolvió en un recuerdo glitcheado que la golpeó como un pulso eléctrico. Estaba en un laboratorio de Nexus, años atrás, el aire saturado de cloro quemado y el zumbido sordo de máquinas que nunca descansaban. El olor a carne chamuscada llenaba el espacio. Un hedor que se metía bajo las uñas, mientras el sonido de respiraciones entrecortadas resonaba en las paredes húmedas. Sujetos humanos colgaban de ganchos mecánicos, sus cuerpos perforados por cables que succionaban sus memorias, el sudor goteando como código binario sobre el suelo manchado. Kael estaba allí, más joven, sus ojos aún humanos brillando con una mezcla de terror y desafío. «No mires, Aria», susurró. El metal frío del gancho rozándole la piel mientras intentaba cubrir su rostro. Pero ella miró. Y el horror la marcó. Las cicatrices de silicio en su carne palpitando como si sangraran datos. Un grito silencioso que aún latía en su pecho. La zona gamma era un laberinto de muerte. Cada corredor un recordatorio de que el próximo paso podía ser el último. El sonido de su respiración agitada se fundía con el traqueteo lejano de maquinaria. El metal oxidado raspándole las manos como una piel vieja. Las barreras electromagnéticas se alzaban de nuevo. Filamentos azules que danzaban como nervios expuestos. Y la adrenalina rugía en sus oídos. Un pulso mecánico que no cedía. Corre. Esquiva. Sobrevive. El sistema la aplastaba desde todos lados, pero ella era una fisura, una grieta que se negaba a cerrarse. Al doblar otra esquina, un segundo dron escorpión emergió, sus lentes térmicos brillando como ojos de fuego. Esta vez, no había salvador encapuchado. El artefacto avanzó, pero un estruendo lo detuvo. Una explosión controlada que desgarró el túnel como un grito de metal y luz. Los filamentos de energía se desintegraron, y el campo de vigilancia colapsó en una cascada de chispas que olía a circuitos fundidos, un hedor que le quemó la garganta. Las paredes temblaron, el cemento crujiendo como huesos rotos, y las cicatrices de silicio grabadas en ellas, brillaron con una intensidad cegadora, sangrando datos en un caos visual que era tanto destrucción como canto. Aria había hackeado un panel olvidado con un inhibidor improvisado, desatando un sabotaje que reverberó como un desafío al corazón de Nexus. La adrenalina alcanzó su clímax mientras se lanzaba a través del caos, el inhibidor vibrando en su mano como un corazón robado. El recuerdo de los experimentos de Nexus ardía en su interior, una llama que se alimentaba de rabia y carne. Sus cicatrices de silicio destellaban en rojo, reaccionando al colapso del sistema, como si el algoritmo primigenio respondiera a su voluntad, un susurro digital que se alzaba desde las ruinas. La fusión de tecnología y biología era su arma, un código vivo que sangraba por sus venas y se negaba a ser silenciado. En ese instante, mientras el eco de la explosión retumbaba en los túneles y la sombra de la traición acechaba en cada esquina, Aria se adentraba más en la oscuridad, un espectro tallado en acero y furia. El emblema de Veritas pesaba en su bolsillo, un fragmento de resistencia que latía contra su piel. Cada latido de su implante, cada gota de sudor frío, cada grito silente era un paso hacia la verdad enterrada en el laberinto de datos y sombras. El jardín de los olvidados y Kael estaban allí, tejidos en la red de Nexus, y ella los encontraría, aunque tuviera que arrancarlos del sistema con sus propias manos.